en Él esperaré. Se escucha así como masoquista, ¿no? Aunque me esté dando duro, que me esté golpeando, pero no es así, ¿no? Son las palabras de un hombre íntegro, un hombre recto que amaba a Dios con todo su corazón, ¿no? Y que está defendiendo, ¿no?, su causa delante del Señor, y que le está diciendo, ¿no?, aún hasta el final, ¿no?, aún cuando esté enfermo, aún en medio de la escasez, aún en medio de la inseguridad que reina en nuestro país, ¿no?, aún en medio de desempleo y todo eso, dice, en Él esperaré, ¿no? Ya, tal vez en ese momento Él pudo decir eso, aunque Él me matare, en Él esperaré, pero nosotros hoy podríamos decir, ¿no?, aún en medio de la inseguridad, ¿no?, aún cuando no haya desempleo, en Él esperaré, ¿no?, que nuestro Dios sea nuestra primera y último recurso, ¿no?, que podamos confiar en Él, que podamos descansar en Él, que podamos esperar en Él, ¿no? Aquí vemos la integridad de Job, vemos la confianza de Job, ¿no?, en Dios, ¿no?, aún en medio de su enfermedad, en medio de su dolor. Así que me impactó mucho este versículo. Y hoy mientras iba en el camión también leí en una revista, leí eso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Dice: Dios demanda oración intensa en tiempos intensos, ¿no? Sí. Y ahí aparecía un joven con su guitarra, ¿no? Entonces sí, ¿verdad? Y me llama la atención porque es difícil como que adorar a Dios, ¿no?, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, cuando hay escasez, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, ¿verdad?, cuando hay muerte, ¿no? Es difícil adorar a Dios, pero dice que en medio, ¿no?, que Dios demanda adoración intensa, adoración más fuerte, en tiempos intensos, ¿no? Cuando la situación está más difícil es cuando más tenemos que acercarnos a nuestro Dios, ¿no? Y eso me impactó mucho, ¿no? Y más adelante este Job sigue defendiendo su causa delante de Dios, sigue peleando su batalla delante de Dios, sigue hablando con Dios, ¿no?, en medio de su enfermedad, en medio de su dolor. Y en Job 30, versículo 16 en adelante, Job capítulo 30, versículos 16 en adelante, dice Job: y ahora mi alma está derramada en mí. Dios, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y la ceniza. Qué tremendo, ¿no? El mismo Job clamando a Dios, y dice: ahora mi alma está derramada en mí, estoy afligido, la noche taladra mis huesos, ¿no? Día y noche solo el dolor, la gente se levanta contra mí, mis amigos que antes eran mis amigos ahora están hablando de mí, me han rechazado, me han dejado. Pero viene Él y acude a su único recurso, ¿no?, aquel que es fiel, aquel que no le deja, aquel que no le abandona, delante del cual Él puede llegar y hablar sin tapujos. Delante de Él puede llegar de forma clara y abierta. Delante de Él este Job podía llegar libremente, ¿no?, y descargar en Él todas sus penas, todo su dolor, todo su sufrimiento, toda su angustia, todas sus necesidades. Y le dice en el versículo 20: Job, a Dios, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, me has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. O sea, este Job está abriendo su corazón delante de Dios y está descargando en él su ansiedad, su necesidad, su angustia, ¿no?, su dolor, su enfermedad. Y ese es un Dios que lo escucha, ¿no? Es un Dios que, me imagino que Dios estaba escuchando a Job en medio de su dolor, lo estaba escuchando y le dolía, ¿no?, escuchar esas palabras de un hombre íntegro, ¿no?, de un hombre que estaba despedazado físicamente, pero que su alma estaba esperando en Dios, ¿no? Su alma estaba confiada en Dios, ¿no? Su espíritu estaba más fuerte que nunca, ¿no? Y aun cuando su carne física se estaba debilitando, su espíritu se estaba fortaleciendo.
Pero aquí él clama a Jehová, clama a Dios, y como que no ve respuesta, como que se siente solo, ¿no? Como que se siente desalentado, triste, ¿no? Su familia, su esposa lo había dejado, sus hijos ya no estaban, toda su prosperidad se había ido, así que Job se sentía solo en este momento, y él clama a Dios, y con seguridad Dios le escucha, ¿no? Porque Él nos escucha a nosotros, aun cuando llegamos y renegamos delante de Él nos escucha y tiene misericordia. Gloria a Dios, ¿no? Por ese Dios que tenemos. Y llama la atención más adelante, ¿no? En el capítulo 31-35, dice él: ¿quién me diera, quién me oyese? ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Está diciendo Job: ¿quién me diera? Quisiera que alguien me escuchara, ¿sí? En medio de mi angustia, quisiera que alguien me escuchara. Un clamor de dolor, un clamor de angustia de lo más profundo del corazón de este hombre que estaba necesitado. Le clama a Dios y le dice: he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Él es quien testifica por mí, Él es quien pelea por mí. Y esto me recuerda al salmista David, ¿no? Cuando viene Dios, cuando viene él, censa al pueblo, y Dios le dice: escoge qué quieres, ¿no? Pelear, que aquellos enemigos vengan a pelear contra ti, o caer en la mano de Dios vivo. Y el salmista David dice: no, prefiero caer en la mano de mi Dios, porque Él va a tener misericordia de mí, ¿verdad? Pero si caigo en mano del hombre, el hombre me va a despedazar, me va a destruir, va a acabar con mi vida, con mi reino, con mi familia, con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí, ¿no? Dios sí es misericordioso. Cuando alguien falla, nosotros somos los primeros que nos levantamos a condenar, ¿no? Pero Dios no, Dios es misericordioso. Y Él dice: he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Él hablará por mí, Él defenderá mi causa y Él me dará, ¿sí? Y finalmente Job capítulo 37, versículos 5 y 6. Dice aquí, igual, ¿no? Termina reconociendo que Dios es poderoso, ¿no? Y que Él puede hacer cosas que nosotros no entendemos y que nosotros no comprendemos. Y dice, ¿qué tal si leemos el versículo 5 y el 6 todos juntos? ¿Sí? Job capítulo 37, versículo 5 y versículo 6. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Al final diciendo, ¿no? Truena Dios maravillosamente con su voz, ¿sí? ¿Sí? En medio de mi dolor, yo puedo decir que Dios es maravilloso, ¿no? Con su voz Él truena, Él hace cosas grandes, Él hace cosas poderosas. Qué tremendo, ¿no? Un hombre debilucho, un hombre que había perdido todo, estaba diciendo esto, estaba proclamando que el Dios que tenía era un Dios grande, un Dios maravilloso, que hace cosas grandes que nosotros no podemos entender, dice Job. Yo no puedo entender cuál es el plan de Dios, no puedo entender cuál es el propósito de Dios, pero sí estoy seguro que Él está obrando, ¿sí? Y que Él está haciendo cosas grandes y poderosas, ¿sí? Y que no las puedo entender en este momento, pero las entenderé más adelante. Y al final del libro de Job pudimos ver, ¿no? Podemos ver de que Job pudo entender que todo lo que Dios estaba haciendo en su vida era porque quería hacer algo más grande, más poderoso en su vida y también a su alrededor. Así que esto me da la confianza, me da la seguridad. Yo creo que también a nosotros nos puede dar la seguridad de que Dios está obrando en nuestra vida. Quizás en el momento no podemos entender qué Él está haciendo, la situación que está pasando en nuestra vida o en nuestro alrededor, quizás no podemos entender, pero con seguridad Dios está obrando.
en nuestra vida y alrededor de nosotros. Y Él tiene piedad del camino, vamos a decir, Dios, esto es lo que querías hacer con mi vida, ¿no? Y vamos a decir con toda seguridad, como dijo Job aquí, truena Dios maravillosamente con su voz, porque Él hace cosas grandes que yo no entendía en aquel momento, pero hoy sí las entiendo. Así que gloria a Dios por su nombre, gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hará. Porque así como obró en la vida de Job, también ha de obrar en nuestras propias vidas. Vale la pena que sigamos clamando a Él, que sigamos orando a Él, que sigamos teniendo estos tiempos de oración, porque en la medida que tocamos el corazón de Dios, en la medida que clamamos a Él, Él nos responde.